¿Por qué estos objetos jamás debieron ser encontrados? Desde reliquias imposibles hasta artefactos que no encajan en la historia, hoy descubrirás los 50 hallazgos más enigmáticos del pasado, y ninguno tiene una explicación clara. Las momias Lulaleco. Ahora voy a analizar algo verdaderamente extraordinario y desconcertante que desafía nuestra comprensión moderna. Verán, estas fascinantes momias pertenecían al poderoso Imperio Inca, una civilización que extendió su dominio por vastas regiones, incluyendo territorios de la actual Argentina. Esta sociedad compleja y altamente organizada mantenía una profunda conexión espiritual con sus deidades, manifestada a través de elaborados rituales que incluían sacrificios humanos, precisamente lo que estas momias representan de manera tan impactante. Los protagonistas de este hallazgo eran 3 niños, siendo el mayor apenas un adolescente de no más de 13 años, cuyo destino fue sellado en un elaborado ritual ceremonial. Fueron cuidadosamente preparados con bebidas ceremoniales que contenían sustancias psicoactivas, transportados en una procesión solemne hasta un santuario remoto en las alturas de la montaña, donde fueron meticulosamente colocados y dejados para que completaran su transición al otro mundo. Lo verdaderamente asombroso surgió cuando, siglos después, estos restos fueron descubiertos en un estado de preservación excepcional. Las condiciones ambientales únicas del santuario, una combinación perfecta de temperaturas extremadamente bajas y un ambiente herméticamente sellado, crearon un microclima que conservó los cuerpos de manera extraordinaria. Tanto fue así, que los arqueólogos que realizaron el descubrimiento quedaron estupefactos al encontrar que los niños parecían estar simplemente sumidos en un profundo sueño, con sus rasgos y vestimentas preservados con un detalle sorprendente. Si bien este descubrimiento ha sido celebrado en la comunidad científica por su valor arqueológico incomparable y actualmente las momias se exhiben en un prestigioso museo, no podemos evitar reflexionar sobre la naturaleza profundamente ritualística de las sociedades antiguas, donde las prácticas que hoy nos parecen impensables formaban parte integral de su cosmovisión y estructura social. Nuevas especies de Lordomirma. Bueno, en realidad, se trata de un tipo de hormiga. Sé que están emocionados por esta extraordinaria revelación. Desde el establecimiento del Plan de Conservación Corazón de Borneo, se ha descubierto una nueva manada de especies de invertebrados, y todo esto ha contribuido activamente a la biodiversidad de la región. Entre estos descubrimientos se encuentran escarabajos de alas reticuladas, una chinche acuática bentónica, una avispa, algunas hormigas y moscas, y al parecer, hay 29 especies recién identificadas. Un hallazgo emocionante es la hormiga marrón rojiza, Lordomirma reticulata. Se encontró en la hojarasca de las selvas bajas de Sabah. Su descubrimiento es de gran importancia, ya que amplía el rango conocido de este género para abarcar el sudeste asiático. La expansión de la distribución del género ayuda a comprender la interconexión de los ecosistemas en toda la región, a la vez que aporta una gran cantidad de información nueva a la comprensión de los ecosistemas. Y todo gracias a una pequeña hormiga. Ternero de 2 cabezas en el condado de Baker, Florida. El granjero Dwight Cruz se sorprendió cuando una de sus vacas dio a luz a un ternero con 2 caras. Esta rara condición, conocida como policefalia, hizo que el ternero llamado Annabelle por la hija de Dwight naciera con 2 cabezas, cada una con su propio par de ojos, narices y bocas. La policefalia es un trastorno genético increíblemente raro, con una probabilidad de ocurrencia de 1 en 400 millones. A pesar de su extraordinaria apariencia, Annabelle luchaba por mantenerse en pie y no podía mamar de su madre, por lo que Dwight la alimentó con biberón. Lo que era aún más inusual era que cuando Annabelle bebía de una boca, la otra también parecía mamar, lo que desconcertó a Dwight y su familia. Con su condición única, Annabelle enfrentó muchos desafíos y debido a la rareza de su condición, el tiempo máximo que ha sobrevivido un ternero de 2 cabezas es de 40 días. Sin embargo, Dwight sigue teniendo la esperanza de que Annabelle continúe desafiando las expectativas. Se ha puesto en contacto con Ripley's Believe It or Not, con la esperanza de que la historia de Annabelle inspire a otros y genere conciencia sobre estas condiciones tan raras. Ciudad del Antiguo Egipto. Cuando se trata de Egipto, es un lugar donde uno sabe que los arqueólogos van a pasar mucho tiempo y, con suerte, terminarán con algún hallazgo importante. Después de todo, entre la tumba del rey Tutankamón
Los diversos hallazgos de las pirámides y las numerosas necrópolis con momias en su interior que se han estudiado han estado muy ocupados. En 2021, les sorprenderá descubrir que descubrieron la que se ha denominado la ciudad antigua más grande jamás encontrada en el país. Se dice que la ciudad tiene unos 3000 años de antigüedad y fue construida durante la época del rey Amenhotep III. Sin duda, uno de los elementos más extraños de la ciudad es que aún se mantiene prácticamente prístina. Algunos incluso comentaron que era como si la gente que vivía allí hubiera estado allí ayer y simplemente se hubiera marchado. Para ilustrar la escala de la que hablo, la ciudad llamada el Auge de Atón tenía calles aún visibles con casas a ambos lados, y algunos de esos muros de viviendas alcanzaban en ocasiones los 3 metros de altura. Las casas y los edificios estaban tan intactos que se pudieron discernir algunas de sus funciones, incluyendo el hallazgo de una panadería. Entonces, ¿dónde está lo extraño? Bueno, en realidad es doble. Primero, los arqueólogos no pueden determinar con certeza por qué la ciudad fue abandonada. Era claramente un gran centro industrial en funcionamiento. Entonces, ¿por qué se fueron todos? El segundo elemento extraño, y posiblemente el más importante, es que la razón por la que se perdió en el tiempo durante unos 3000 años fue que, en realidad, estaba enterrado bajo la arena. La excavación de la ciudad comenzó en 2020, y para cuando se dieron cuenta de lo que tenían, solo habían desenterrado una parte de la ciudad. La arena estaba por todas partes, y no pudieron hacer nada al respecto. La tribu Panan es un pueblo indígena de las selvas tropicales de Borneo. Esta zona se encuentra principalmente en el estado malasio de Sarawak. Esta tribu es una de las últimas comunidades nómadas de cazadores y recolectores que quedan en el sudeste asiático, y ha vivido en armonía con su entorno durante siglos. Y esto tiene sentido, ya que el pueblo Penan tradicionalmente ha dependido del bosque para su sustento, refugio y espiritualidad. Esta es una relación respetuosa entre las personas y el mundo natural, y para ser sinceros, es bastante desconocido para la mayoría de nosotros hoy en día. El estilo de vida seminómada de este pueblo gira en torno a las estaciones. Siguen los ritmos naturales de la selva tropical y poseen un profundo conocimiento de la tierra, utilizando diversas plantas como alimento, medicina y herramientas. La caza y la recolección son la base de su vida de subsistencia, y complementan esto con agricultura y pesca a pequeña escala. Sin embargo, todo implica un cuidado de la tierra. No toman más de lo que necesitan y honran y respetan el bosque por su capacidad de alimentarlos y protegerlos. Viven en viviendas tradicionales conocidas como barrios. Son estructuras sencillas tejidas con hojas de palma y bambú. Estas casas se pueden construir y desmontar fácilmente, lo que se adapta bien a su estilo de vida móvil. A pesar de la invasión del mundo exterior, muchos de ellos aún mantienen su forma de vida tradicional, aunque algunos se han trasladado gradualmente a aldeas sedentarias. Esto es resultado de diversas presiones externas y políticas gubernamentales que no han logrado proteger este antiguo modo de vida ni promover una mayor modernización. Naturalmente, gran parte de esto se debe a la avaricia corporativa y a la expansión industrial en sus territorios tradicionales. La tala y las plantaciones de aceite de palma han impactado enormemente el paisaje, amenazando el patrimonio cultural de la gente y causando devastación en todo el medio ambiente. Pulpo. En 2014, un granjero de la China rural se encontró mirando fijamente una vista increíble. Uno de sus lechones, nacido con un par de extremidades extra, rápidamente fue noticia en todo el mundo. El lechón, que formaba parte de una camada de 8, tenía 4 patas adicionales que le crecían desde el abdomen. Esta rara afección, conocida como polimelia, no se limita solo a los humanos. Puede darse en varios animales, aunque es increíblemente poco común. A pesar de las extremidades adicionales, Octopig estaba sano y realizaba las actividades típicas de los lechones, como amamantar y explorar su entorno. Sin embargo, debido a su anatomía inusual, moverse era un poco complicado. El granjero, consciente de las posibles complicaciones de la cirugía, decidió no intervenir. En cambio, decidió cuidar a Octopig como estaba, asegurándose de que el lechón tuviera todo lo que necesitaba para prosperar. La polimelia no dañó la salud de Octopig.
pero ciertamente planteó preguntas sobre los límites de los diseños de la naturaleza. Doble entierro vikingo. En un fascinante descubrimiento ocurrido en 2023, una familia noruega que planeaba una simple expansión de su casa, se encontró inesperadamente con un hallazgo arqueológico extraordinario, una tumba vikinga oculta bajo su propiedad. Como era de esperarse, los planes de construcción quedaron temporalmente suspendidos para dar paso a una meticulosa investigación arqueológica. Durante la exhaustiva excavación que siguió, los arqueólogos inicialmente desenterraron una colección impresionante de artefactos típicamente asociados con enterramientos vikingos masculinos. El sitio reveló un extenso conjunto de armamento, incluyendo espadas finamente trabajadas, hachas de batalla y escudos decorados, además de elaboradas cuentas y otros objetos personales que sugerían la presencia de un guerrero vikingo de cierto estatus social. Sin embargo, la excavación tomó un giro intrigante cuando, profundizando más en el sitio, los investigadores comenzaron a descubrir una serie igualmente rica de artefactos tradicionalmente asociados con enterramientos femeninos vikingos. Entre estos objetos se encontraban broches ornamentados, joyas delicadas y herramientas domésticas ceremoniales, una combinación que inicialmente desconcertó a los arqueólogos. Tras un análisis detallado, los expertos llegaron a la conclusión de que habían descubierto un túmulo funerario dual, una estructura especialmente diseñada para albergar los dos cuerpos restos de una pareja vikinga, cada uno acompañado por sus respectivos objetos ceremoniales y posesiones personales cuidadosamente dispuestos sobre lo que habrían sido sus cuerpos. Lo más enigmático del descubrimiento fue que, a pesar de la abundancia y riqueza de los objetos funerarios encontrados, no se hallaron restos óseos en el sitio, añadiendo así otra capa de misterio a este extraordinario hallazgo arqueológico. Nuevas especies de loris perezoso. En 2012, un equipo internacional de investigadores en Borneo realizó un descubrimiento extraordinario, una nueva especie de loris perezoso, un hallazgo que causó gran revuelo en la comunidad científica. Aunque es extremadamente difícil avistarlos en su hábitat natural, el loris perezoso se distingue como uno de los primates más enigmáticos y escasos del planeta, con poblaciones muy reducidas y comportamientos poco estudiados. Estos fascinantes animales han desarrollado una reputación casi mítica entre los habitantes locales y los científicos por igual. Lo que hace verdaderamente singular a esta especie no es solo su legendaria lentitud, sino su característica más sorprendente. Poseen una mordedura extraordinariamente venenosa, un rasgo que los convierte en una anomalía en el mundo de los primates. Una sola mordedura de loris puede resultar letal para su víctima, y lo más alarmante es que hasta la fecha, la ciencia moderna no ha logrado desarrollar un antídoto efectivo. Esta peculiaridad ha dejado perplejos a los científicos, quienes continúan investigando intensamente el origen evolutivo y el propósito de esta característica tan inusual en un primate. A primera vista, estos pequeños primates cautivan con su apariencia adorable y sus rasgos sorprendentemente humanos, especialmente en sus manos, que presentan una similitud inquietante con las nuestras. Sin embargo, bajo esta apariencia engañosamente dulce, se esconde una criatura verdaderamente única. El origen de su nombre añade otra capa de intriga. Loris deriva del holandés y se traduce como payaso, una denominación que adquiere un significado más profundo cuando se observa su rostro expresivo y sus movimientos peculiares. Quizás uno de sus aspectos más fascinantes es su estructura anatómica única. Poseen vértebras adicionales que les confieren una flexibilidad extraordinaria, permitiéndoles moverse con una fluidez más reminiscente de una serpiente que de un primate tradicional. Esta adaptación evolutiva les permite deslizarse silenciosamente por las ramas de los árboles con una gracia hipnótica. Por tanto, aunque el loris pueda parecer una criatura adorable con su rostro de payaso, sus dedos casi humanos y sus movimientos sinuosos, es imperativo mantener una distancia respetuosa. Detrás de esa fachada aparentemente inofensiva, se esconde un depredador equipado con una de las mordeduras más letales del reino animal, capaz de segregar un veneno para el cual la medicina moderna aún no ha encontrado cura. Espada vikinga de 1000 años de antigüedad.
En mayo de 2024, Erwin Tveteni Lavre, un granjero noruego de Soldal, estaba realizando su tarea habitual de limpiar las piedras de su campo cuando hizo un descubrimiento que despertaría el interés de arqueólogos e historiadores. Mientras preparaba su tierra para arar, Lavre notó un trozo de metal que sobresalía del suelo. Al principio, asumió que era solo otra pieza desechada de equipo agrícola antiguo. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que no era una pieza de metal común, era una espada vikinga, bien conservada después de haber estado enterrada durante casi 1000 años. Con unas 14,5 pulgadas de largo, la espada se remonta a la época vikinga, alrededor del 900 al 1050 después de Cristo, un período en el que los vikingos estaban estableciendo su dominio en el norte de Europa. Los arqueólogos estaban emocionados por el descubrimiento, en particular debido a una inscripción encontrada en la hoja que indicaba que podría ser una espada Ulfbert. Las espadas Ulfbert eran conocidas por su artesanía superior. Fabricadas con materiales de alta calidad que eran raros para la época, estas espadas eran apreciadas por los guerreros vikingos por su fuerza y precisión. La condición excepcional de la espada se debió en parte a la arcilla densa en la que estaba enterrada, lo que ayudó a preservar su mango y gran parte de su hoja. Este hallazgo es especialmente importante ya que marca la primera espada Ulfbert descubierta en Rogaland, Noruega, ofreciendo una visión única de la historia y la cultura vikinga. Gracias al descubrimiento de Lavre, la espada es ahora una pieza clave del patrimonio vikingo de la región. Una momia atada. Las momias en su conjunto son otra parte clave de los descubrimientos arqueológicos que muchos buscan continuamente, pero a veces terminan encontrando algo un poco extraño. Por ejemplo, en Perú, en 2021, se descubrió una momia con una antigüedad aproximada de 1200 años, lo cual fue realmente curioso, hasta que uno se dio cuenta de que estaba literalmente atada con cuerdas. No es así como se suele enterrar a las momias. Pero esto no quita la rareza, porque uno podría pensar, bueno, era claramente un criminal, así que por eso lo ataron y lo abandonaron, solo que fue encontrado en una cámara funeraria. Y había varias cosas alrededor del cuerpo que indicarían cierto cuidado. Si bien la momificación en general se ha realizado de forma diferente en las distintas culturas, el hecho de que este hombre no solo estuviera atado, sino que también pareciera que se cubría el rostro con las manos es algo verdaderamente extraño. Incluso con esta noción de entierro, probablemente nunca obtengamos las verdaderas respuestas, así que la rareza continuará. Pez rayado cebra. Es una de las 17 especies de peces diferentes que se han encontrado en el corazón de Borneo en los últimos tiempos, y estos pequeños y bastante aburridos peces miden alrededor de 3,6 centímetros. Aunque no se descubrieron hasta tiempos más recientes. Se sabe que esta especie de pez se encuentra a menudo en arroyos lentos y poco profundos, junto con pantanos en las zonas sombreadas de la selva tropical. Aparte de eso, no hacen gran cosa. Bueno, es un pez. Bueno, es un poco aburrido. Avión de combate alemán de la Segunda Guerra Mundial. En una tarde típica en Dinamarca, Daniel Ramm Christiansen y su padre Klaus se embarcaron en lo que pensaron que sería un proyecto histórico divertido. Inspirado por una lección en la clase de historia de Daniel, Klaus sugirió en broma que buscaran en la granja de su familia un avión de combate alemán del que se rumoreaba que su abuelo había mencionado una vez. Armados con un detector de metales y pocas expectativas, comenzaron a escanear los campos. Lo que descubrieron fue mucho más que una leyenda familiar. A medida que cavaban más profundo, los restos de metal revelaron los restos de un Messerschmitt Bf 109 alemán, un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. El avión, que llevaba más de 70 años enterrado, se estrelló en su tierra durante la guerra. Junto con los restos, descubrieron los restos del piloto, una cartera, dinero e incluso un pequeño libro. El Messerschmitt Bf 109 fue una pieza clave de la Luftwaffe. Se utilizó en batallas cruciales como la Batalla de Inglaterra. El descubrimiento no fue solo un hallazgo histórico significativo, sino también una conexión conmovedora con el pasado. Los restos y los objetos fueron finalmente entregados al Museo Histórico del Norte de Jutlandia. El análisis reveló monedas danesas y cupones de alimentos, lo que profundizó aún más el misterio del piloto derribado y agregó nuevas capas a la historia de esta pieza de historia enterrada durante mucho tiempo.
El hallazgo de la familia Christensen fue una increíble mirada al pasado, que nos recuerda que la historia a menudo se puede descubrir en los lugares más inesperados. Funda de iPhone muy antigua. Tranquilos, ese título tendrá sentido enseguida. Y se pone bastante raro. En Siberia, en 2019, unos arqueólogos tuvieron la oportunidad de visitar un lugar conocido como la Atlántida rusa. Era un lugar que a menudo estaba bajo el agua, por lo que nunca se pudo examinar en su totalidad. De hecho, hay varios lugares con este tipo de restricción. Lo crean o no, mientras examinaban el lugar, pronto se encontraron con un objeto cerca de un esqueleto que parecía, prácticamente, una funda de iPhone. Es decir, échenle un vistazo. Es rectangular, tiene la forma de una funda de iPhone e incluso está adornada con joyas, como sabemos que algunos de ustedes hacen o han visto hacer a otros en el pasado. Y como obviamente no es un iPhone, ¿qué era? Incluso la respuesta fue una hebilla de cinturón especial que una mujer usó, personalizada específicamente para ella. Por ejemplo, el artículo en cuestión está hecho de una madera especial presurizada conocida como azabache. Durante su fabricación, se le incrustaron ciertas cuentas para que fuera aún más especial. ¿Y por qué una mujer necesitaba ese tipo de hebilla de cinturón, y mucho menos de ese tamaño? Es algo que no entiendo. Pero puede que al final solo quisiera estar a la moda. En cuanto a por qué exactamente estaba en su tumba, es mucho más fácil de responder, ya que se ha descubierto que otras tumbas encontradas en ese sitio y otros cementerios de la zona albergan tesoros similares junto a sus dueños originales. Ese es un concepto que muchas civilizaciones pasadas han adoptado a lo largo de los años. De cualquier manera, todos deberíamos alegrarnos de que estas antiguas civilizaciones no tuvieran iPhones en aquel entonces. Me daría pena descubrir cómo conseguían siquiera pagar la cuenta. Nueva población de gato de la bahía. En 2016, los científicos tenían un conocimiento bastante limitado sobre el gato de la bahía. Esta es una de las 5 especies de felinos salvajes nativas de Borneo. Es un animal muy reservado, lo que dificultó a los investigadores recopilar incluso información básica sobre su biología, comportamiento y distribución. Pero entonces, se produjo un gran avance cuando investigadores de la Fundación Borneo Nature capturaron imágenes del gato de la bahía con cámaras trampa en un bosque donde antes se creía inexistente. En colaboración con científicos de todo el mundo, la Fundación Borneo Nature realizó estudios de vida silvestre en el paisaje de Rungan, en Kalimantan Central. Durante estos estudios, se colocaron estratégicamente 52 cámaras trampa para hurgar en la vida de sus habitantes. A pesar de informes previos, estas trampas captaron imágenes de un gato de la bahía macho, lo que confirmó la presencia de la especie en el bosque. Este descubrimiento fue particularmente significativo porque ocurrió a casi 80 kilómetros al sureste de su área de distribución conocida en ese momento. Esto demuestra que siempre estamos aprendiendo y que las cosas cambian constantemente a nuestro alrededor. Huesos de mamut lanudo en Michigan. 2015 fue un año inolvidable para el agricultor de soja James Bristol. Mientras instalaba un sistema de drenaje en su campo, el equipo de James golpeó algo inusualmente sólido debajo de la superficie. Al principio pensó que era solo otra roca, pero al excavar más, se sorprendió al descubrir que no era una roca en absoluto. Era la costilla de un mamut lanudo. Este descubrimiento casual condujo a un hallazgo aún más increíble. Después de que los paleontólogos llegaron al lugar, desenterraron casi 40 huesos adicionales, incluido el cráneo, los colmillos y los dientes del mamut. Los huesos estaban notablemente bien conservados, enterrados en sedimentos de estanque que los protegían de los elementos. A lo largo de los milenios, se estima que los huesos tienen entre 11.000 y 715.000 años de antigüedad, lo que arroja luz sobre la época en la que estas majestuosas criaturas vagaban por América del Norte durante la Edad de Hielo. Lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más fascinante fue la posibilidad de que los primeros humanos pudieran haber interactuado con el mamut e incluso haberlo masacrado. Los signos de cortes y daños en los huesos sugirieron que el mamut fue procesado por manos humanas, lo que proporcionó una valiosa evidencia de la relación entre los humanos y la megafauna. Los restos del mamut ahora se exhiben en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Michigan, donde continúan intrigando a científicos y visitantes por igual. Este hallazgo poco común convirtió a James Farm
en un inesperado tesoro de historia prehistórica. Templo y estatuas. Para que quede claro, no me refiero a otro templo del Sol, sino a uno muy diferente del templo del que hablé antes. Solo quiero dejarlo claro. Por ejemplo, este fue descubierto en 2006 en El Cairo. Estaba ubicado debajo de un mercado. También fue el templo del Sol más grande de su tipo jamás desenterrado. Igual de interesante y curioso fue que el templo circundante estuviera rodeado de estatuas que parecían asemejarse a Ramsés II. Por si no lo saben, Ramsés II fue un importante gobernante de Egipto y quería que su pueblo nunca lo olvidara, por lo que ordenó construir numerosos monumentos en su honor para que documentaran sus logros. Esto me lleva a este templo, donde claramente quería que su nombre e imagen se asociaran con los dioses que el pueblo estaba a punto de adorar. Megapalo de Chan. Es una especie enorme de insecto palo que se encuentra principalmente en las selvas tropicales de Borneo. Fue descubierto hace relativamente poco tiempo, en 2008. Naturalmente, debido a su inusual tamaño, este insecto palo ha generado mucho más interés que otros tipos de insectos recientemente descubiertos. El Megastic de Chan es uno de los insectos más largos del mundo. Aparentemente, las hembras pueden alcanzar una longitud de hasta 32 centímetros, incluyendo las patas extendidas. Los machos, aunque siguen siendo bastante grandes, suelen ser un poco más bajos que las hembras de la especie. Así que, al igual que otros insectos palo, el Megastic de Chan puede parecerse básicamente a un palo o una ramita. Esto le permite camuflarse tan eficazmente entre el follaje del dosel de la selva tropical. Este camuflaje es eficaz como mecanismo de defensa contra depredadores, ya que el insecto puede pasar desapercibido mientras se alimenta de hojas y vegetación. Diría que son pequeñas y grandes criaturas sigilosas. Miles de ratones. En 2021, Australia se enfrentó a una crisis abrumadora en forma de una plaga masiva de ratones que tomó al país por sorpresa. La infestación fue tan grave que millones de ratones invadieron ciudades, granjas y pueblos. En Nueva Gales del Sur, un granjero descubrió que su granero estaba completamente invadido por los roedores, que parecían cubrir cada centímetro del suelo, devorando maquinaria, heno y todo lo que pudieran roer. La visión de la gran cantidad de ratones era nada menos que apocalíptica. El brote de la plaga estuvo vinculado a una cosecha de cereales inusualmente buena, que creó un excedente masivo de alimentos, combinado con lluvias frecuentes que proporcionaron las condiciones perfectas para la reproducción. Con una fuente de alimentos tan grande y un amplio refugio, la población de ratones se disparó. Este aumento en el número provocó una devastación generalizada. Los cultivos fueron destruidos, los suministros de alimentos y las casas se contaminaron, e incluso los hospitales recibieron informes de ratones que mordían a los pacientes. Para los agricultores, el costo económico fue alto, y algunos perdieron hasta cientos de dólares en cultivos. La plaga de 2021 cambió la comprensión de cómo estos desastres naturales pueden escalar rápidamente y afectar a las comunidades locales. La plaga de 1993, que había sido considerada la peor, ahora parecía pequeña en comparación. Guerrero no binario en Finlandia. Se encontró un guerrero en un cementerio que data de hace unos 1000 años. Eso por sí solo no es extraño. Sin embargo, el guerrero que estaba dentro sí lo era porque parecía masculino, pero vestía atuendo femenino. Más tarde se descubriría que este guerrero padecía el síndrome de Klinefelter, lo que lo convertía en una persona no binaria. Carecía de un género verdadero debido a un cromosoma extra que afectaba su cuerpo. Bueno, mucha gente hoy en día cree que en la antigüedad existían creencias similares sobre los roles de género y que quienes no pertenecían a un género específico eran excluidos. Excepto en este caso, esta persona claramente no solo era un guerrero, sino alguien que era honrado con un entierro auténtico al morir. Quizás la gente de la antigüedad era mucho más tolerante de lo que pensábamos. Mono híbrido misterioso. En 2017, un intrigante descubrimiento sacudió a la comunidad científica cuando se avistó por primera vez un misterioso mono bebé en las profundidades de la selva de Borneo. 5 años después, en 2022, la historia dio un giro inesperado cuando apareció un ejemplar adulto, posiblemente el mismo individuo, que continuó dejando perplejos a los primatólogos más experimentados de la región. Este fascinante espécimen, que ha sido denominado mono híbrido misterioso,
ha generado un intenso debate en la comunidad científica sobre su verdadera naturaleza y origen. La situación se vuelve aún más intrigante si consideramos el contexto más amplio. Dada la asombrosa cantidad de especies que permanecieron ocultas durante décadas antes de ser finalmente descubiertas en estas mismas selvas, existe la posibilidad real de que estemos ante una población significativa de estos enigmáticos primates que ha logrado evadir la detección científica hasta ahora. Los investigadores han estado analizando meticulosamente las fotografías y grabaciones disponibles de este peculiar primate, intentando descifrar su verdadera identidad taxonómica. Las observaciones preliminares han llevado a una hipótesis sorprendente. Podría tratarse de un híbrido natural entre el distintivo mono narigudo y el elegante langur plateado. Si bien ambas especies coexisten en el mismo ecosistema forestal, la teoría presenta un desafío significativo, ya que estas especies están separadas por una considerable distancia evolutiva y exhiben características morfológicas marcadamente distintas. Este fenómeno resulta especialmente desconcertante para los expertos, considerando que la hibridación exitosa entre especies de primates tan divergentes es un evento extremadamente raro en la naturaleza, con muy pocos casos documentados de descendencia viable. El rey rata. En un tranquilo pueblo de Saaru, Estonia, el granjero Rein Kiv hizo un descubrimiento inquietante y asombroso que dejó atónitos tanto a los lugareños como a los científicos. Un día, mientras realizaba sus tareas habituales, Rein escuchó ruidos extraños y chirriantes que provenían del piso de su cobertizo. Al investigar, encontró algo realmente extraño: un rey rata. Este fenómeno raro e inquietante involucra a 16 ratas negras cuyas colas se habían enredado irremediablemente, formando un nudo grotesco. 7 de las ratas todavía estaban vivas, tratando desesperadamente de liberarse, pero sus esfuerzos solo apretaron el nudo. Las ratas restantes se habían asfixiado en el proceso. Los reyes rata son extremadamente raros, con solo 58 casos registrados desde el siglo XVI. Rein inicialmente colocó las ratas en tablones de madera afuera de su casa, sin ser plenamente consciente de la importancia histórica del descubrimiento. Sin embargo, cuando un periodista local se enteró, la historia rápidamente ganó fuerza, despertando el interés de científicos e historiadores. El rey rata fue finalmente enviado al Museo de Historia Natural de la Universidad de Tartu para su estudio. Los expertos creen que los reyes rata probablemente se forman en condiciones de frío cuando las ratas se acurrucan para calentarse. Sus largas colas, propensas a enredarse, se vuelven frágiles, congeladas o pegadas por la tierra, el hielo o sus propios excrementos, creando un vínculo del que es casi imposible escapar. El altar azteca. No toda la historia es bonita, y en lo que respecta a la conquista española del Imperio Azteca, ciertamente no lo fue en absoluto. El Imperio Azteca fue uno de los más grandiosos que el mundo haya visto, pero cuando llegaron los conquistadores, exterminaron a los nativos con prejuicios extremos y terribles enfermedades que trajeron de Europa. En 1521, saquearon la capital azteca, y se creyó que ese era el fin de los aztecas. Sin embargo, en la Ciudad de México en 2021, los arqueólogos encontraron un altar azteca secreto que había sido construido por los supervivientes mucho después de la marcha de los españoles. Una de las señales clave de esto no solo era el altar en sí, sino también la presencia de una urna con restos humanos dedicada a los desaparecidos. El altar había sido enterrado para protegerlo de los españoles que aún quedaban, y su propósito era simbolizar el fin de su pueblo. Es un triste hallazgo histórico, pero simboliza que nada es eterno. El pájaro carpintero de anteojos. En 2010, se produjo otro descubrimiento fascinante. En el área de conservación del Valle de Dunum, en Sabah, en pleno corazón de Borneo, un grupo de científicos se topó con una joya aviar hasta entonces desconocida: el pájaro carpintero de anteojos. Y sin duda, el ave se sorprendió tanto al verlos como ellos al verlo. Al cruzar una pasarela de 250 metros sobre el dosel de la selva tropical, los investigadores avistaron al pequeño pájaro. Tiene un color gris suave con arcos blancos encima y debajo de los ojos, y una amplia franja blanca que se extiende desde la garganta hasta el vientre. También tenía mechones blancos a los lados del pecho, y sus distintivos anillos oculares le dieron el apodo
un tanto ridículo, de pájaro carpintero de anteojos. El descubrimiento dejó un poco perplejos a todos los científicos, sobre todo considerando la larga presencia científica en el valle. El estudio científico se había extendido allí desde 1986, y a pesar de décadas de estudio, el ave había permanecido oculta hasta ahora. Los expertos, aunque deben ser algo miopes, creen que el pájaro carpintero de anteojos es un especialista del dosel, y creen que prospera específicamente entre las copas de los árboles, donde encuentra más fruta. Su preferencia por las partes altas explica cómo había evadido la detección hasta ese momento. Bueno, más o menos. Bueno, alguien se preguntó si la razón por la que todas estas criaturas y plantas estaban en la densa selva tropical de Borneo era porque habían encontrado un buen lugar para esconderse y estaban realmente ansiosas por no ser descubiertas. Es solo una idea. Serpientes enredadas en el sur de Tailandia. La mañana de una granjera dio un giro inesperado cuando descubrió 2 enormes cobras reales atrapadas en una valla de alambre. Las serpientes, una de 2,5 metros y la otra de 2,1 metros, estaban enredadas en la red diseñada para proteger un estanque de patos. Estaban luchando en una dura y desesperada batalla por la libertad. Al reconocer el peligro de la situación, el granjero Bunserb Naktonkul pidió ayuda de inmediato y un equipo de rescate de fauna salvaje llegó en cuestión de minutos para evaluar la situación. El equipo, formado por 5 rescatistas entrenados, sabía que manipular a las cobras requería mucho cuidado. Lenta y metódicamente, trabajaron para desenredar las serpientes de la red, conscientes de que un movimiento repentino podría desencadenar un ataque. Una vez liberadas, las cobras fueron colocadas de forma segura en sacos separados para su transporte, y finalmente fueron liberadas de nuevo en la naturaleza. Este dramático incidente ocurrió durante la temporada de apareamiento de la cobra real, lo que explica por qué las 2 serpientes fueron encontradas juntas. Curiosamente, la cobra real macho, aunque más pequeña, era tan agresiva como la hembra. Esta operación de rescate marcó la 10ª y 11ª cobra real que el equipo había encontrado en solo 2 meses, lo que muestra los riesgos y desafíos que plantean estas poderosas criaturas durante su periodo de apareamiento. Mural del dios araña. Sí, tengo otra obra de arte para mostrarles, pero esta vez es de un dios araña. Esta obra de arte fue encontrada por accidente en Perú en 2021 y se dice que data de una época en la que otra cultura poblaba la zona. Hay muchos elementos extraños en esto, y uno de ellos es que la gente adora a los dioses araña de todos modos. El mural en cuestión mostraba al dios araña no solo arrodillado, sino también blandiendo un cuchillo. No hay nada extraño ni aterrador en ello. Igualmente extraño es que el mural se encontrara después de que aproximadamente el 60% del santuario del que formaba parte fuera destruido por la población local. Una nueva especie de babosa. Según los científicos, entre la gran variedad de especies de invertebrados, las babosas son más raras que otras. Es mucho menos común descubrir una nueva especie de babosa de lo que se imaginaba. Sé que esta idea les quita el sueño a muchos, así que sin duda les emocionará saber que en las grandes altitudes de Borneo, especialmente en Sabah, se han identificado varias especies raras y altamente endémicas, incluyendo ese recién descubierto no sé qué, cuyo nombre no puedo pronunciar. Viven en bosques especialmente coloridos en la cima de una montaña. Alcanzan alturas de 1900 metros y miden 4 centímetros. Tiene una cola excepcionalmente larga, que en realidad es 3 veces más larga que su cabeza, y se enrolla alrededor de su cuerpo mientras descansa. Es adorable, aunque un poco viscosa. La babosa aparentemente tiene comportamientos de cortejo únicos que implican el uso de dardos de amor con un sonido sugestivo. Estos están compuestos de carbonato de calcio y son una estructura similar a un arpón que se utiliza para inyectar una hormona en las parejas potenciales, lo que podría aumentar las posibilidades de reproducción exitosa. Suena un poco siniestro, pero no es un juicio. Las babosas son babosas, supongo. Pozo de la peste medieval. En los tranquilos campos de Lincolnshire, Inglaterra, un día rutinario de cultivo se convirtió inesperadamente en un escalofriante paseo por la historia. Mientras trabajaba cerca de la histórica abadía de Thornton, un granjero local descubrió una fosa común que contenía los restos de 48 personas, incluidos 27 niños. La tumba se remonta a mediados del siglo XIV.
una época en la que la peste negra asoló Europa, acabando con casi la mitad de la población de Inglaterra. Las víctimas fueron enterradas cuidadosamente en filas superpuestas, un triste recordatorio de la escala de la pandemia que devastó la sociedad medieval. Lo que hace que este descubrimiento sea especialmente significativo es que ofrece nuevas perspectivas sobre cómo las comunidades rurales lidiaron con las secuelas de un evento tan catastrófico. La abadía de Thornton, un centro religioso y médico en ese momento, probablemente sirvió como refugio para muchos de los que sucumbieron a la plaga. Un análisis más detallado de los restos confirmó que los individuos estaban infectados con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste negra. Este descubrimiento ha brindado a los arqueólogos e historiadores información invaluable sobre la respuesta social y médica a la plaga durante su mortífera expansión por Inglaterra. Antigua máscara dorada china. La larga y singular historia de China la convierte en un lugar perfecto para encontrar artefactos de todo tipo. Después de todo, con los numerosos líderes, facciones, dinastías y mitologías que han dominado la nación a lo largo de sus miles de años de historia, es probable que aún quede mucho por descubrir. Por ejemplo, en 2021 se encontró una máscara dorada que se decía que databa de hace 3000 años. El artefacto en cuestión era una de las 500 reliquias de la Edad de Bronce halladas en un yacimiento arqueológico, y gracias a esa datación, muchos creen que perteneció al estado Shu, que gobernó la zona en el pasado. Se creía que la máscara en cuestión era un objeto ceremonial, lo que explicaría su composición de oro. Sin embargo, siendo sincero, lo más extraño no es solo la máscara, sino lo que algunas personas hicieron con ella. Y con algunas personas, me refiero a Internet. Verán, cuando se publicaron fotos, algunos pensaron que sería divertido poner esa máscara al azar en la cara de varias personas, solo para ver cómo les quedaría, y se convirtió en una tendencia popular que obtuvo millones de visitas. Varanos de Borneo sin orejas. Los varanos son grandes reptiles que se encuentran en una gran variedad de hábitats en África, Asia y Oceanía. Y el más famoso de estos tipos de lagartos es el dragón de Komodo. También son los más geniales. Los dragones de Komodo son realmente enormes. De hecho, pueden pesar más de 136 kilos. Pero si consideramos que comen el 80% de su propio peso en una sola comida, eso explica en parte cómo lograron alcanzar un tamaño tan impresionante. Y estos grandes varanos son una locura. En serio, poseen algunas de las habilidades asesinas más despiadadas y aterradoras de todo el reino animal. Pero existen otras especies de lagartos monitores, y al parecer hay uno en los bosques de Borneo llamado el varano desoído de Borneo, y no se parece a ninguna otra criatura en la Tierra. Estos varanos tienen sus ancestros comunes más recientes con otros reptiles contemporáneos que se remontan al Cretácico, hace unos 145 o 66 millones de años. Sí, son descendientes directos de los dinosaurios y son impresionantes. Incluso se parecen a los dinosaurios, ¿verdad? No tienen aberturas auditivas, pero sí oyen. Son largos, tienen la piel marrón acorazada y unos ojos azules increíbles. Estos varanos son semiacuáticos y les encanta vivir cerca del agua, como arroyos y pantanos. Y al igual que otros varanos, son carnívoros y siempre están hambrientos. Comen una gran variedad de presas y tienden a ser bastante oportunistas. El varano de Borneo ha recibido la preocupante clasificación de especie en peligro de extinción en la lista roja de la UICN. Gran parte de su disminución en las poblaciones se debe al comportamiento humano, que ha destruido su hábitat. ¡Qué sorpresa! Tumbas romanas de 1800 años de antigüedad. En diciembre de 2023, un granjero de la aldea de Nova Barbovka en Bulgaria hizo un descubrimiento asombroso. Mientras araba su campo durante su rutina agrícola habitual, descubrió 2 tumbas romanas que datan de hace unos impresionantes 1800 años. Estas tumbas, hechas de ladrillo y revestidas de yeso, estaban selladas con grandes losas de piedra caliza, lo que sugería que las personas enterradas en su interior probablemente eran de gran riqueza y estatus. Una de las tumbas contenía los restos de un hombre y una mujer que se cree que tenían entre 45 y 60 años en el momento de su muerte. Junto a los restos había artefactos valiosos como joyas de oro, monedas y un broche bañado en plata, así como vasijas de vidrio lacrimaria utilizadas en la antigüedad
para recoger las lágrimas de los dolientes. Estos elementos indicaban que el lugar de enterramiento era de principios del siglo III después de Cristo, un período en el que la región formaba parte de la provincia romana de Moesia. La segunda tumba, más pequeña, contenía los restos de un niño de entre 2 y 3 años. Junto al esqueleto del niño había un raro medallón de bronce que representaba al emperador romano Caracalla, acuñado en Asia Menor, alrededor del año 214 después de Cristo. Este descubrimiento, junto con los ajuares funerarios, sugiere que la familia puede haber tenido vínculos con la ciudad romana de Nicópolis ad Istrom, no lejos del lugar. Los rollos del Mar Muerto. Estoy exagerando un poco el título reciente con este, pero estos importantes artículos religiosos se encontraron hace menos de 100 años, así que es suficientemente reciente para todos ustedes. Sin duda, los rollos del Mar Muerto fueron uno de los descubrimientos más importantes de la historia arqueológica, y no es exagerado. Igual de importante fue que fue un pequeño milagro que no solo los encontráramos, sino que estuvieran prácticamente intactos cuando lo hicimos. Con nosotros, me refiero a quienes los descubrieron por primera vez en 1945 en una cueva de la ribera occidental. Para ser más precisos, unos pastores descubrieron 7 rollos guardados en frascos en una cueva cerca de lo que hoy se conoce como el sitio de Qumrán, cuando uno de ellos cayó literalmente en ella. Y entonces encontraron los rollos. Al principio, no sabían qué hacer con ellos, pero para 1948 habían atraído mucha más atención, lo que dio inicio a una búsqueda en otras cuevas cercanas que condujo al descubrimiento de aún más piezas. Si aún no comprenden el significado de los rollos, con gusto se los explicaré. Se trataba de restos de escritos antiguos vinculados a la Biblia cristiana, escritos en hebreo y arameo, y al ser traducidos, reflejaban efectivamente los textos de la Biblia, convirtiéndolos en las versiones más antiguas del mundo. Desde entonces, se han encontrado miles de fragmentos de los rollos del Mar Muerto, tanto en cuevas como en sus alrededores. Y para asegurar que se destaque la parte reciente del video, incluso se descubrieron nuevas partes en 2021. Desde el hallazgo, se han conservado en su mayor parte, y luego se han compartido con el mundo para que quienes crean en la fe puedan venir a verlas. La rana voladora Mulu. Descubierta a más de 1000 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional Gunung Mulu de Sarawak, en el corazón de Borneo. Esta es la rana voladora Mulu. Esta especie de rana, bastante distintiva, es bastante inusual. No solo hace todas las cosas que se esperarían de una rana, sino que también puede volar. Su hábitat se limita al valle de Tapan, donde se encuentra cerca de pequeños arroyos. Estas ranas se conocen comúnmente como la rana voladora. Son bastante pequeñas, y el macho mide apenas 3,5 centímetros de largo. Lo que distingue a este diminuto anfibio es su notable capacidad para cambiar de color. De día, viste un aburrido y viejo traje marrón, pero por la noche, su piel se transforma en un vibrante tono verde, lo que la hace lucir genial en la discoteca local. Este cambio de color no solo afecta a la piel de la criatura, sino también a sus globos oculares, lo cual es genial. Creo que la rana voladora Mulu pertenece a un grupo de anfibios extraños y maravillosos por su efectiva capacidad de planeo. Esta característica es posible gracias a sus grandes patas palmeadas y a las capas de piel aerodinámicas de sus extremidades. Borneo alberga al menos otras 3 especies de ranas voladoras, así que imagina a todas estas criaturas volando por el aire hacia tu cara. Cerdo con cara humana. En América del Sur, un granjero hizo un descubrimiento escalofriante en una nueva camada de lechones. Entre ellos había uno que se destacaba no por su tamaño o color, sino por sus sorprendentes rasgos faciales. El cerdito tenía una cara casi humana, sus rasgos eran tan sorprendentemente inusuales que muchos se quedaron estupefactos. El cerdito parecía débil y le costaba mantenerse en pie, a diferencia de sus hermanos más sanos. Los espectadores se sintieron perturbados por la brusquedad con la que el granjero trataba al frágil cerdito, una imagen que despertó preocupación. Muchos pensaron que el pobre animal merecía un trato más amable, considerando su condición única y vulnerable. El descubrimiento de este extraño lechón dejó a la gente preguntándose sobre los factores genéticos o ambientales que podrían haber causado tal anomalía. Si bien la apariencia del lechón era un misterio,
Fue otro recordatorio de cómo pueden surgir sucesos inesperados de las situaciones más comunes. Momias chinchorro. A continuación, tengo algo extraño en contexto, porque cuando piensas en momias, probablemente piensas en las egipcias, ya que eran las más prominentes. Sin embargo, el descubrimiento de las momias chinchorro demostró que quienes vivieron en el norte de Chile en algún momento lo practicaban unos 2000 años antes de que los egipcios comenzaran. Para contextualizar, estas momias datan de aproximadamente el 5000 a.C., 2 milenios antes de que se supiera que los egipcios realizaban esta práctica. Igualmente importante, y a diferencia de los egipcios, los habitantes de la cultura chinchorro no discriminaban a quienes se momificaban. De hecho, todos recibían el mismo trato al morir. Nuevas especies de plantas carnívoras. Según Darwin, hace millones de años, un grupo de plantas experimentó una serie de cambios y adaptaciones que les permitieron desarrollar la capacidad de comer carne. Suena raro, pero eso es lo que hacen las plantas carnívoras. Plantas como las Venus atrapamoscas son famosas por este tipo de comportamiento sanguinario. Estas especies son especialmente interesantes para comer pequeños insectos, y hay otras plantas carnívoras con sabores mucho más sorprendentes. Este nuevo descubrimiento es, en realidad, un tipo de planta carnívora que parece haberse adaptado para producir trampas subterráneas, además de las habituales sobre el suelo. Se las conoce como plantas carnívoras por su forma, que se dice que se asemeja a una jarra o cántaro. Estas plantas a menudo crecen en suelos deficientes en nutrientes y, por lo tanto, han desarrollado adaptaciones para ayudarles a sobrevivir en condiciones difíciles. Han desarrollado mecanismos que les permiten atraer, capturar e ingerir insectos y otros tipos de presas. Y estas dietas inusuales les proporcionan a las plantas el fósforo y el nitrógeno que necesitan para crecer y mantenerse. Huevo misterioso. En un giro inusual del destino, el granjero Jack del Medio Oeste descubrió algo realmente desconcertante en su granja que le provocaría escalofríos en la columna vertebral a cualquiera. Una mañana, mientras caminaba hacia su granero, se sobresaltó por un sonido extraño que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Al principio, Jack pensó que se trataba de un problema mecánico, pero el ruido persistió y se hizo más intenso, lo que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Mientras se aventuraba en su campo de maíz para investigar, se sorprendió al ver docenas de huevos grandes y brillantes esparcidos por el suelo. Estos huevos no se parecían a nada que Jack hubiera visto antes. Grandes, espeluznantes y emitiendo un tenue resplandor bajo el sol de la mañana. Las hijas de Jack, Mary y Giselle, estaban igualmente desconcertadas e insistieron en que investigara más a fondo. Aunque Jack inicialmente estaba dispuesto a destruir los huevos para proteger sus cultivos, sus hijas, sin embargo, le suplicaron que se detuviera. Cuando los huevos comenzaron a temblar, Jack se dio cuenta de que algo aún más extraño se estaba desarrollando ante él. El primer huevo se abrió, revelando una criatura espeluznante diferente a todo lo que podrían haber imaginado. Este extraño evento desencadenó una cadena de preguntas e inquietudes. ¿Qué eran estas criaturas? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo pudo aparecer algo tan inusual en su granja? La familia quedó en suspenso, lidiando con lo que acababan de presenciar. El descubrimiento los dejó con más preguntas que respuestas, generando una sensación de misterio que nadie podía explicar. Mosaico romano. Al igual que en Egipto, numerosos arqueólogos dedican sus carreras a la fascinante búsqueda de reliquias del Imperio Romano y la República, motivados por el profundo impacto que estas civilizaciones ejercieron en la configuración del mundo antiguo y moderno. Lo verdaderamente extraordinario de estos descubrimientos es que con sorprendente frecuencia, estas invaluables reliquias históricas son halladas no por expertos en expediciones planificadas, sino por ciudadanos comunes durante actividades cotidianas en sus propiedades. El mosaico romano que nos ocupa ejemplifica perfectamente esta situación, al ser descubierto en los terrenos de una granja en Gran Bretaña, revelándose como un tesoro arqueológico excepcional. Tras su completa excavación, los expertos quedaron maravillados por su extraordinario estado de conservación, que permitía apreciar cada detalle con notable claridad. Lo que hace este hallazgo particularmente fascinante es su elaborada representación de la guerra de Troya, específicamente la legendaria confrontación entre Aquiles y Héctor, una temática que no era común encontrar en los mosaicos romanos de la región.
La singularidad de esta obra se amplifica por sus dimensiones monumentales, extendiéndose a través de múltiples sectores de la granja. Esta característica llevó a los arqueólogos a teorizar que la obra fue comisionada por un acaudalado propietario durante los siglos 3 o 4 después de Cristo, cuando esta vasta extensión de tierra era una elegante villa romana antes de transformarse en los terrenos agrícolas que conocemos hoy. La historia del descubrimiento añade otra capa de intriga al hallazgo. Fue el hijo del propietario de la granja quien, con ojo atento, identificó fragmentos de cerámica inusuales en el suelo, lo que eventualmente condujo al descubrimiento del magnífico mosaico. Este acontecimiento nos recuerda cómo la serendipia, combinada con la curiosidad natural, puede resultar en descubrimientos arqueológicos de inmensa importancia. Imagínense, un simple paseo por el campo familiar culminó en uno de los hallazgos más significativos de arte romano en Gran Bretaña. Nuevas especies de orquídeas. Hay mucha emoción hoy en Fancy Banana, ¿verdad? Es decir, antes teníamos árboles e insectos palo, y ahora, para su disfrute, tenemos una nueva especie de orquídea. Se parece mucho a todas las demás, pero es diferente, y por lo tanto, completamente fascinante. Resulta que Borneo alberga una gran variedad de especies de orquídeas, y con alrededor de 3.000 variedades, es mucho más que en cualquier otro lugar del mundo. En los últimos años, los esfuerzos de conservación en Borneo han llevado al descubrimiento de 37 nuevas especies solo en el corazón de la región. Esto representa la mayoría de las 51 nuevas orquídeas que se han encontrado en toda la isla desde 2007. Esta zona del corazón de Borneo es un paraíso verdaderamente denso de todo lo previamente desconocido en la naturaleza. Una de estas orquídeas, recién descubiertas, es la que realmente se pronuncia. La orquídea proviene de un lugar igualmente impronunciable, el segundo pico más alto de Malasia. Con una altitud de 2.642 metros, es conocida por su diversa fauna y flora, lo que explica que albergue más especies por descubrir. Proteger las orquídeas de Borneo es fundamental para preservar la biodiversidad de la isla. Las selvas tropicales de la isla ofrecen las condiciones ideales para el crecimiento de las orquídeas, y los esfuerzos para conservar estos hábitats son esenciales para asegurar su supervivencia en el futuro. Pollo de 4 patas. En las tranquilas tierras de cultivo del norte de Queensland, Australia, un granjero hizo un descubrimiento asombroso. Uno de sus pollos había nacido no con 2, sino con 4 patas. El extraño pájaro, que había desarrollado una enfermedad genética conocida como polimelia, rápidamente se convirtió en el tema de conversación de la comunidad agrícola local. La polimelia, una enfermedad que provoca el crecimiento de extremidades adicionales, es extremadamente rara, pero se ha documentado en varias especies, incluidas las gallinas. Este pollo de 4 patas tuvo un comienzo difícil en su vida. Su extraña apariencia provocó el acoso de las otras gallinas que lo picoteaban sin descanso. Preocupado por su seguridad y bienestar, el granjero, Jess Liming, recurrió a las redes sociales con la esperanza de encontrar un nuevo hogar para el ave. Afortunadamente, Olive Needham, una conservacionista local, intervino para brindarle el cuidado que necesitaba el pollo. A pesar de sus patas adicionales, el ave no parecía estar molesta por la enfermedad. Sin embargo, su vida en la granja fue un desafío debido al acoso de otras gallinas. Gracias a la amabilidad de quienes intervinieron para ayudar, el pollo tuvo la oportunidad de prosperar en un entorno más solidario. Este raro caso de polimelia puso de relieve las cosas sorprendentes que puede producir la naturaleza y cómo una comunidad puede unirse para ayudar a un animal necesitado. Juego de mesa de la muerte. Ahora retrocedamos un poco a Egipto, una civilización que no solo profesaba una profunda lealtad a sus deidades, sino que también mantenía una compleja y elaborada relación con los conceptos de la muerte y la vida después de ella. Esta fascinación por el más allá se manifestaba de múltiples formas en su cultura, desde la majestuosidad de sus pirámides, pasando por las extensas y meticulosamente diseñadas necrópolis, hasta los intrincados rituales de momificación, todo ello testimonio de la extraordinaria seriedad y dedicación con la que abordaban los misterios del más allá. En este contexto de profunda espiritualidad y conexión con el mundo de los muertos, surge un elemento particularmente intrigante: el Senet. Este juego,
que en sus orígenes se presentaba como un simple pasatiempo de mesa para el entretenimiento y la competencia entre los antiguos egipcios, experimentó una fascinante evolución a lo largo de los siglos. Con el paso del tiempo, su naturaleza se transformó de manera radical y significativa. Lo verdaderamente extraordinario fue su metamorfosis en un instrumento de comunicación espiritual. Los egipcios, en su búsqueda constante por establecer vínculos con el más allá, reconceptualizaron completamente el Senet, convirtiéndolo en una herramienta ritual para intentar establecer contacto con aquellos que habían partido al otro mundo. Este fenómeno podría compararse, en términos contemporáneos, con una versión ancestral egipcia del tablero de Ouija, aunque con un significado cultural y espiritual mucho más profundo y arraigado en sus creencias fundamentales. La popularidad de esta nueva interpretación del juego creció significativamente entre la población, aunque los registros históricos no nos han dejado una explicación clara sobre los catalizadores específicos que impulsaron esta notable transformación. Como suele suceder con muchos fenómenos culturales, algunas evoluciones simplemente ocurren de manera orgánica, impulsadas por las necesidades y deseos colectivos de una sociedad en constante cambio. Leopardos nublados de Borneo. Los leopardos nublados se encuentran entre los grandes felinos más esquivos y menos comprendidos de la Tierra. Habitan los bosques del sudeste asiático y son trepadores extremadamente potentes. Lo que distingue a estos leopardos es su notablemente largo par de caninos. A pesar de la opinión generalizada en Internet, el leopardo nublado solo está emparentado con el diente de sable de la prehistoria, al igual que todos los demás felinos. Aún así, son bastante interesantes. El leopardo nublado de Borneo fue declarado una nueva especie en 2007. Estos magníficos grandes felinos son criaturas solitarias que viven en los densos bosques de Borneo y Sumatra. Las pruebas genéticas realizadas confirman que el leopardo nublado de Borneo es distinto de todos los demás leopardos nublados del continente asiático. Tan diferentes, de hecho, que su parentesco es similar al de los leones con las panteras. El leopardo nebuloso de Borneo caza presas en la isla, como monos, ciervos, jabalíes y lagartos, y son una parte fundamental del equilibrio del ecosistema de la selva tropical de Borneo. Tesoro de monedas romanas de 2015. Un día tranquilo en el pueblo de Juquín, Suiza, se vio interrumpido dramáticamente cuando un granjero local tropezó con un tesoro escondido. Mientras cuidaba su huerto de cerezos, el granjero notó algo inusual, un objeto brillante que sobresalía de un montículo de tierra. Curioso, comenzó a excavar y descubrió lo que resultó ser una de las colecciones más grandes de monedas romanas jamás encontradas en Suiza. No se trataba solo de un pequeño escondite, el tesoro contenía más de 4.000 monedas, la mayoría de bronce, con algunas piezas que contenían hasta un 5% de plata. Estas monedas, que pesan 15 kilos, fueron enterradas hace casi 1.700 años, en algún momento entre el 270 y el 305 después de Cristo. Las monedas datan de los reinados de los emperadores romanos Aureliano y Maximiano, figuras que desempeñaron papeles importantes en la historia del imperio. La conservación de las monedas fue notable. Muchas de ellas se encontraban en perfectas condiciones y sus inscripciones aún eran claramente visibles, lo que indicaba que habían sido enterradas poco después de ser acuñadas. Algunas monedas incluso se descubrieron en pequeñas bolsas de cuero, lo que sugiere que habían sido escondidas deliberadamente, probablemente durante un período de incertidumbre política o económica. Tras el descubrimiento, el granjero siguió la ley suiza y se puso en contacto de inmediato con las autoridades arqueológicas locales. Después de meses de cuidadosas excavaciones, se confirmó que el hallazgo era uno de los tesoros de monedas romanas más importantes jamás desenterrados en la región. Hasta el día de hoy, estos artefactos se conservan y se exhiben en el Museo Vindenis en Brugge. El Templo del Sol Perdido. En cuanto a la historicidad, en Egipto se tomaban muy en serio su panteón de dioses. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera división entre ellos, porque la había. En el caso de este Templo del Sol, redescubierto en 2022 a las afueras de El Cairo, Egipto, simbolizaba una parte clave de la relación de Egipto con sus dioses, y no de la forma que se podría pensar. Hace unos 4.500 años, existió un culto al dios del sol que adoraba a Ra, el dios del sol, por supuesto, y solo a él. Ese culto cobró poder durante un tiempo debido a que el politeísmo de la nación se detuvo temporalmente, y finalmente, el templo fue destruido ritualísticamente
probablemente porque la gente decidió volver a creer en todo el panteón. Nuevas especies de camarones de agua dulce. Aquí hay otro descubrimiento de un camarón de agua dulce a finales de la década de 2000. El hallazgo contribuyó a la biodiversidad de un río situado en las selvas tropicales de Kalimantan Oriental en Borneo. Este río desemboca en otro río muy largo, conocido por su rica biodiversidad. Hay cerca de 150 especies endémicas de peces, 300 especies de aves y el delfín del Irrawaddy, en peligro crítico de extinción, en estas aguas. En medio de tanta actividad, el nuevo camarón es, de hecho, una de las 2 especies de camarones recientemente identificadas. Esta se puede reconocer. Con su diminuto tamaño, de apenas más de 1 centímetro de longitud, se puede entender por qué permaneció oculto durante tanto tiempo. Otro dato curioso sobre este camarón en particular es que tiene una cantidad sorprendentemente grande de dientes en comparación con especies similares. Aunque, para ser sincero, nunca imaginé que los camarones tuvieran dientes. Así que, para empezar, fue una sorpresa. ¿Y tú? ¿Cómo te va con todo este descubrimiento sobre los dientes de los camarones? Junto con esta emocionante y apetitosa nueva especie de camarón, varias otras especies de camarones de agua dulce no identificadas esperan una descripción científica oficial. Si no existían hasta entonces, ¿ahora sí? Dado que los ríos de Borneo se enfrentan a crecientes amenazas por la destrucción del hábitat, la contaminación y las prácticas pesqueras insostenibles, la conservación de estas vías fluviales vitales se vuelve mucho más urgente. La exploración científica en el corazón de Borneo fue fundamental para llamar la atención sobre este importante y único ecosistema. No solo descubrieron todas las especies previamente desconocidas que habíamos estado observando, sino que también generaron un gran revuelo en torno a esta isla y su increíble diversidad. Caparazón de gliptodonte. En 2015, el granjero José Antonio Nieves estaba dando un paseo casual por su propiedad en Argentina cuando hizo un descubrimiento extraordinario que cautivaría a la comunidad científica. Mientras deambulaba cerca de la orilla fangosa de un río, algo le llamó la atención: un extraño objeto redondo que sobresalía de la tierra. Al observar más de cerca, José se dio cuenta de que no era una roca común, sino algo mucho más antiguo y notable. Era el caparazón fosilizado de un gliptodonte, una criatura antigua que vagó por América del Sur hace miles de años. Estos enormes animales parecidos a los armadillos, que crecían hasta el tamaño de un Volkswagen Beetle, eran conocidos por sus caparazones delgados, gruesos y protectores, y sus formidables colas, que probablemente usaban en batallas con otros gliptodontes, de manera muy similar a cómo los ciervos usan sus astas. El gliptodonte, un mamífero herbívoro, vivió durante la época del Pleistoceno y pudo haber compartido la tierra con los primeros colonos humanos, quienes posiblemente los cazaban. El descubrimiento de José sorprendió a los paleontólogos, quienes se maravillaron por la condición casi intacta del caparazón, que estaba increíblemente bien conservado. El sitio se convirtió en un punto de interés para arqueólogos y cazadores de fósiles ansiosos por aprender más sobre esta especie extinta. El descubrimiento no solo proporcionó una mirada al pasado, sino que también provocó discusiones sobre cómo el gliptodonte pudo haber interactuado con su entorno y los primeros habitantes humanos de la región. Este raro hallazgo continúa profundizando nuestra comprensión de la vida prehistórica en América del Sur. Reliquias alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Empezaré con una interesante, porque es increíblemente importante en el sentido histórico, pero también es extraña en un sentido clave que explicaré enseguida. Primero, una lección de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se creía que el Tercer Reich era imparable. Ya habían conquistado la mayor parte de Europa, partes de África, y contaban con fuertes aliados en Italia y Japón, que habían ayudado a formar su eje de poder. Sin embargo, para 1944, la situación cambió gracias a la llegada de Estados Unidos a múltiples frentes. Por ello, para 1945, era prácticamente inevitable que los alemanes cayeran, y eso los llevó a tomar un par de medidas para intentar escapar de sus enemigos. Quizás hayan escuchado las diversas historias de miembros del Reich que huyeron a Sudamérica, y específicamente a lugares como Argentina, para intentar evadir la justicia y comenzar una nueva vida. Bueno, era cierto, y cuando huyeron, intentaron llevarse consigo muchos de los tesoros de la patria.
Por eso se han realizado numerosas investigaciones en el país a lo largo de los años para encontrar a los criminales de guerra y ciertas reliquias del pasado. En 2017, la policía descubrió un alijo de reliquias alemanas vinculadas al Tercer Reich, y cuando fueron incautadas por ser ilegales en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, fueron entregadas a un museo en Buenos Aires para su posterior exhibición, lo cual no tiene nada de malo, excepto que un experto fue contratado para examinar esos artículos en 2018, y tras compartir sus hallazgos con otros expertos, concluyeron que la gran mayoría del tesoro era en realidad falso. Solo 10 de los artículos eran auténticos, y se encontraron errores ortográficos, uso indebido de símbolos y más. Entonces, ¿por qué había tantos artículos alemanes falsos en Argentina? Bueno, por desgracia y aún más extraño, hay mucha gente que querría artículos del Tercer Reich, y existe un gran mercado para ese tipo de cosas, por triste que parezca. Por eso siempre hay que preguntar la procedencia de un artículo antes de comprarlo, solo para estar seguro. El árbol tropical más alto del mundo. En 2016, surgió una noticia emocionante sobre un descubrimiento en Sabah, Malasia, en la isla de Borneo. Sinceramente, si te gustan los árboles, y en realidad, ¿a quién no? Esto es lo más emocionante que habrás escuchado en unos 10 segundos. Ese año, se encontró un merante amarillo que, con aproximadamente 90 metros de altura, se alzó con el título del árbol tropical más alto del mundo. Es una emoción instantánea. Sin embargo, este récord no duró mucho. Gregory Asner, un tipo del Instituto Carnegie para la Ciencia de la Universidad de Stanford, un friki, anunció en la conferencia Corazón de Borneo que había encontrado un hallazgo aún mayor. Y no solo uno, sino 50 árboles tropicales más altos. Parece que alguien no se fijó bien la primera vez, o quizás tenía una cinta métrica defectuosa. ¿Quién lo diría? El más alto de los descubrimientos de Asner alcanzaba la asombrosa altura de 93 metros. Y con grandes alturas, una gran copa. Y este árbol tenía una copa que se extendía a lo largo de 40 metros de diámetro. El imponente gigante fue descubierto en el valle de Denum, en Sabah. Asner, quien aparentemente había presenciado personalmente el árbol durante una expedición aérea, describió la experiencia como profundamente impactante. Bueno, ahora es muy grande, ¿verdad? La recepción de huevos. En una pequeña comunidad agrícola de Texas, lo que comenzó como un día normal de recolección de huevos, se convirtió rápidamente en un hallazgo extraordinario. Un granjero local descubrió un huevo que era tan grande que casi parecía imposible. Era casi 3 veces el tamaño de un huevo normal y pesaba más de 6 onzas. La curiosidad pudo más que el granjero y abrió el huevo de gran tamaño. Para su asombro, dentro había otro huevo completo. Este extraño fenómeno, llamado huevo doble, ocurre cuando el sistema reproductor de una gallina produce 2 huevos tan juntos que uno queda atrapado dentro del otro. El resultado es un huevo dentro de otro huevo, una imagen tan inusual que pocas personas la verán en su vida. Este huevo doble en particular pronto se hizo famoso y se volvió viral después de que el granjero compartiera fotos en línea. A pesar de la rareza, el huevo era completamente seguro para comer, lo que ofrece una visión poco común de la imprevisibilidad de la naturaleza. Los huevos dobles nos recuerdan que la naturaleza nunca deja de sorprendernos, y a veces esas sorpresas ocurren en los lugares más inesperados. Arte rupestre. Para empezar, no es raro oír que vamos a hablar de arte rupestre. Al fin y al cabo, hay muchos ejemplos de este arte en todo el mundo, de diversas culturas y épocas. Hay quien incluso argumentaría que el arte rupestre es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes que existen, por lo que nos puede informar sobre el pasado lejano. Pero lo curioso de este, encontrado en Indonesia en 2017, es su antigüedad. Si bien se sabe que muchos dibujos de arte rupestre tienen miles o incluso decenas de miles de años, este aparentemente data de hace 44.000 años. Y eso lo convierte en el arte rupestre más antiguo conocido de la historia. Es un gran logro, sobre todo porque representa con gran claridad a la humanidad enfrentándose a animales de la naturaleza similar a los mamíferos. El panel de 4,5 metros de ancho mostraba a 6 mamíferos huyendo, incluyendo 2 jabalíes verrugosos de Sulawesi y 4 búfalos enanos conocidos como anois.
Mientras tanto, los humanos portaban espadas y cuerdas, por lo que claramente se trataba de una expedición de caza. ¿Por qué importa? En pocas palabras, ya era hora. En este caso, el arte rupestre más antiguo tenía solo unos 35.000 años de antigüedad, lo que significa que los humanos ya realizaban estas actividades unos 10.000 años antes de lo que se creía. Y si lo hacían antes de lo que se creía, ¿qué hay de algo más que hemos subestimado? Bronce de Kopstein. En 2007 se descubrió la serpiente de espalda marrón de Kopstein en Borneo. Esta especie única tiene una apariencia distintiva. Generalmente se la observa creciendo hasta aproximadamente 1,5 metros de largo. Y a diferencia de otras serpientes de este tipo, presenta una coloración específica en el cuello que va del naranja brillante a una mezcla iridiscente de azul, verde y marrón. Esto es visible a lo largo de toda su longitud y es un reptil muy elegante. Además, el aspecto de esta serpiente es un poco más llamativo. La parte superior de su cabeza luce un tono bronce intenso. De hecho, es una característica de todas las serpientes de espalda bronceada, de ahí su nombre. Ya sabes, con una franja oscura que se extiende desde el hocico hasta el cuello. Es muy atractiva. Estas serpientes son fácilmente reconocibles si las molestas cuando se sienten amenazadas. La serpiente de espalda bronceada puede ensanchar la nuca y luce de maravilla su vibrante color naranja. Pero si sabes lo que te conviene, no andarás por ahí pinchando a estas criaturas. Su naturaleza agresiva y su dolorosa mordedura hacen que sea mejor observarla desde una distancia muy segura en su hábitat natural, desde la selva baja hasta la alta. A estas serpientes les gusta relajarse en los árboles, ya que es el mejor lugar para cazar ranas y lagartijas. Puede que sean bonitas, pero son malvadas, así que evita cualquier encuentro cercano con estas criaturas. Quedas advertido. Cráter de 6 pies en los tranquilos campos de Putney, Wiltshire. El día normal de un granjero local se vio interrumpido dramáticamente cuando descubrió un enorme cráter de 6 pies de ancho en su propiedad. Mientras inspeccionaba el lugar, se dio cuenta de que era el resultado de un proyectil de artillería del ejército que se había desviado de su curso. El proyectil, que se había desviado de su objetivo por 5 millas, había viajado sobre 2 aldeas antes de caer con un estruendo atronador en el campo del granjero. Milagrosamente, a pesar del potencial destructivo del proyectil, nadie resultó herido. Y no se reportaron daños a la propiedad. El ejército respondió de inmediato deteniendo todos los ejercicios de tiro real para investigar la causa del fallo. La artillería moderna puede viajar distancias de hasta 30 millas, por lo que el incidente generó preocupación. Los expertos revisaron las condiciones climáticas, posibles fallas de los equipos y errores humanos para evitar que se repitiera un error tan peligroso. Aunque este raro incidente no resultó en ninguna víctima, sirvió como recordatorio de cómo incluso el error de cálculo más pequeño puede tener consecuencias inesperadas. Mamut lanudo en Michigan. Ha tardado un poco, pero ahora llegamos a otro hallazgo arqueológico clásico: huesos de criaturas perdidas. En este caso, me refiero al mamut lanudo, ícono de la edad de hielo junto con el tigre dientes de sable y otras bestias de esa época. Dado que vivían en el mundo helado, es probable que se espere encontrar huesos de mamut en zonas bastante frías como Rusia, Siberia u otros lugares de ese tipo. Pero en 2015, precisamente en Chelsea, Michigan, la gente estaba cavando una zanja de drenaje cuando encontraron un hueso de aproximadamente 1 metro de largo, que aparentemente había pertenecido a un mamut lanudo. Ese descubrimiento tuvo su peculiaridad, ya que se trataba de una tierra de cultivo, y el dueño sentía curiosidad por los huesos encontrados, pero no quería arruinar su cosecha. Así que les dio al profesor de arqueología local y a su equipo de estudiantes un solo día para extraer todo lo que pudieran de la tierra antes de continuar cavando la zanja. Efectivamente, se pusieron manos a la obra y encontraron grandes trozos del cuerpo del mamut, incluyendo el cráneo y los colmillos. Igualmente extraño es que este lugar alguna vez fue un cuerpo de agua. Los científicos creen que el mamut estuvo sumergido en esa agua después de que los humanos lo mataran para preservar su carne. Rana de cabeza plana de Borneo. En 2008, un grupo de científicos hizo un descubrimiento sobre la rana de cabeza plana de Borneo. Si bien no se trata de una especie nueva, el descubrimiento de esta rana de 7 centímetros de largo destaca como la primera rana sin pulmones del mundo. En lugar de pulmones,
respira completamente a través de la piel. Se trata de una adaptación única. Aparentemente, esto le da a la rana una apariencia más plana. Además, parece tener otros órganos que ocupan el espacio que normalmente encontrarían pulmones en otras ranas con pulmones más planos. La forma de cabeza plana también tiene una función práctica en su hábitat. En la selva tropical del corazón de Borneo, le permite navegar con mayor eficiencia en los arroyos de corriente rápida en los que vive. Su cuerpo más plano le proporciona una mayor superficie para la absorción de oxígeno. Sin duda, es una actividad muy eficiente y emocionante. Descubierta en 1978, la especie está actualmente clasificada como en peligro de extinción y en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Solo se encuentra en 2 lugares en el centro de una cuenca fluvial. Corren un gran riesgo por la contaminación generada por la actividad minera, lo que representa una amenaza significativa para su supervivencia en estas zonas. Una losa de piedra del faraón egipcio. Mientras preparaba su tierra para la siembra, un granjero en el noreste de Egipto descubrió una reliquia increíble del pasado, una losa de arenisca o estela que data de hace 2600 años. Este notable artefacto, que mide 230 centímetros de largo y 104 centímetros de ancho, pertenece al reinado del faraón Wahibra Heibre, también conocido como Apris. Wahibra Heibre gobernó Egipto durante la dinastía 26ª, desde alrededor del 589 a.C. hasta el 570 a.C. El período estuvo marcado por conflictos militares e inestabilidad política, y el reinado de Apris es particularmente conocido por las tensiones con los fenicios y una guerra civil que finalmente condujo a su caída. La estela está cubierta de jeroglíficos con 15 líneas de inscripciones que detallan las campañas militares del faraón. También incluye un disco solar alado y un cartucho real con el nombre de Apris. La conexión del artefacto con la actividad militar se enfatiza aún más por sus tallados detallados, y se cree que conmemora una victoria o un evento significativo durante el reinado de Apris. El descubrimiento de la estela ofrece una visión inestimable de este tumultuoso período de la historia del antiguo Egipto, arrojando luz sobre las luchas militares y políticas que definieron la dinastía 26ª. Las traducciones en curso de los jeroglíficos podrían revelar aún más detalles sobre la vida y el reinado de este faraón menos conocido. Dinosaurio chileno. Es importante aclarar que el descubrimiento de restos de dinosaurios en territorio chileno no representa una anomalía en sí misma, dado que estos fascinantes seres prehistóricos habitaron prácticamente todas las regiones del planeta. Esta distribución global explica por qué los paleontólogos continúan realizando importantes hallazgos de fósiles e identificando nuevas especies en diversos lugares del mundo. Un ejemplo particularmente interesante ocurrió en Chile durante el año 2023, cuando un equipo de investigadores realizó un descubrimiento significativo en la región subantártica: los restos de un hadrosaurio, comúnmente conocido como dinosaurio con pico de pato. Los análisis detallados revelaron que esta especie habitó la Tierra hace aproximadamente 72 millones de años, durante el período Cretácico tardío. Este ejemplar herbívoro resultó ser verdaderamente impresionante, con características físicas notables que incluían un peso estimado de 1 tonelada y una longitud total que podía alcanzar los 4 metros. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante de estos dinosaurios no radica en su distribución geográfica, sino en el papel ecológico dominante que desempeñaron en su entorno. A pesar de su naturaleza herbívora, estos dinosaurios demostraron ser extraordinariamente eficientes en su nicho ecológico, hasta el punto de que su presencia tuvo un impacto significativo en la biodiversidad local, llegando incluso a influir en la disminución de otras especies que compartían su hábitat. Especies raras de palmeras. Investigadores del Real Jardín Botánico y un grupo de sus colaboradores descubrieron recientemente un miembro único de la familia de las palmeras que florece y da frutos casi completamente bajo tierra. Esta peculiar característica dio lugar al nombre de la especie, Penanga subterránea. La planta es originaria de la isla tropical de Borneo, en el sudeste asiático, y es popular entre los lugareños, que disfrutan de su fruto rojo brillante, dulce y jugoso, porque, a pesar de ser desconocida para los aficionados a la cultura londinense, muchos lugareños la conocen y la utilizan desde hace generaciones,
y a pesar de su popularidad entre los habitantes de la isla, había pasado desapercibida para los científicos hasta ahora. Actualmente se encuentra entre las más de 2.500 especies de palmeras conocidas, pero lamentablemente un gran número de ellas se encuentran en peligro de extinción. El equipo internacional de investigación la encontró dispersa por las selvas tropicales primarias del oeste de Borneo, desde Sarawak en Malasia hasta las montañas de Indonesia. Antes de su descripción científica, la planta era conocida por varios nombres en al menos 3 lenguas borneanas. Parece que los científicos aprendieron de los lugareños en lugar de realizar su propia investigación, lenta y a menudo errónea. Podrían comprender mucho más sobre la flora y la fauna de cualquier lugar de forma mucho más eficiente si lo hicieran. Solo digo. Cráneo de mastodonte. En 2014, un granjero que trabajaba en las onduladas colinas del sur de Francia hizo un descubrimiento notable que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la vida prehistórica. Mientras araba su campo, el granjero desenterró el cráneo de un antiguo mastodonte de los Pirineos, una criatura que vagó por la región hace millones de años. Al principio, el granjero dudó en revelar su hallazgo, temiendo que los arqueólogos y los buscadores de tesoros pudieran jurar que había en su propiedad. Pero después de 2 años, finalmente se puso en contacto con el Museo de Historia Natural de Toulouse, donde los expertos confirmaron la importancia del descubrimiento. Este mastodonte, que vivió hace entre 11 y 13 millones de años, tenía un conjunto distintivo de 4 colmillos, 2 en la mandíbula superior y 2 en la inferior, una característica anatómica que hacía a esta especie particularmente única. Antes de este hallazgo revolucionario, los únicos restos conocidos de esta especie de mastodonte eran unos pocos dientes fosilizados descubiertos en la zona en 1857. El cráneo completo ahora se considera uno de los hallazgos paleontológicos más importantes de los últimos años, ofreciendo información poco común sobre la fauna prehistórica de los Pirineos. Los científicos están analizando actualmente el cráneo, con la esperanza de aprender más sobre el comportamiento de la especie y su papel en el ecosistema de esa época. Los mármoles de Torlonia. Este último hallazgo es verdaderamente peculiar, no tanto por los artefactos en sí, sino por las fascinantes circunstancias que rodearon su exhibición pública. Los mármoles de Torlonia, nombre con el que se conoce afectuosamente a esta extraordinaria colección, comprenden un impresionante conjunto de estatuas romanas que permanecieron celosamente guardadas y meticulosamente coleccionadas, o más precisamente, atesoradas por ciertos individuos durante un período extraordinariamente largo de 70 años, hasta que finalmente, tras muchas negociaciones y debates, se concedió el permiso para su exhibición al público general. La historia detrás de esta colección es particularmente intrigante. Una prominente familia italiana poseía la mayor parte de estas invaluables piezas y se encontró en medio de un complejo enfrentamiento legal con las autoridades estatales, todo debido a una controversia relacionada con los métodos de restauración empleados. Esta disputa generó una considerable incertidumbre entre los expertos y entusiastas del arte, quienes comenzaron a cuestionarse seriamente si estas magníficas obras volverían a ser accesibles para el público. Si bien eventualmente se logró resolver la situación, el proceso fue notablemente prolongado y lleno de obstáculos. Esta situación sirve como un perfecto ejemplo ilustrativo de cómo, en el mundo del coleccionismo artístico, algunos propietarios pueden mostrar un nivel de posesividad que raya en lo excesivo, un fenómeno que se refleja repetidamente en numerosas excavaciones arqueológicas realizadas en diversos rincones del planeta. Cueva de Borneo. Una de las pinturas figurativas más antiguas del mundo, alberga el arte figurativo más antiguo conocido del mundo. Tiene más de 40.000 años y ha cambiado nuestra comprensión de las representaciones humanas. Antes del descubrimiento de este arte, las figuras humanas más antiguas conocidas provenían de Alemania, donde se encontraron figurillas de marfil tallado que incluían personas, aves y caballos. En aquel entonces, se creía que no tenían más de 40.000 años de antigüedad. Pero este nuevo hallazgo sitúa este arte rupestre como incluso más antiguo que las imágenes anteriores. Se trata principalmente de líneas entrecruzadas y patrones abstractos descubiertos, realizados por los primeros humanos. Pero la figura de la persona es un descubrimiento muy especial en la historia del arte. Lo que este descubrimiento ha ayudado a aclarar
es que parece que los humanos, en lugares a miles de kilómetros de distancia, estaban experimentando una transición en su desarrollo creativo en momentos similares, a pesar de estar muy lejos unos de otros. Y es realmente asombroso. El mamut colombiano. En 2015, el granjero de Texas Wayne McEwen hizo un descubrimiento que entraría en los libros de historia. Desenterró un esqueleto de mamut colombiano casi completo en su rancho de 138 acres en el sur del condado de Ellis. El mamut, que vagó por América del Norte durante la Edad de Hielo, era más grande y sin pelo en comparación con su primo lanudo. El descubrimiento de Wayne, que tuvo lugar mientras cavaba en un campo, proporcionó a los científicos una oportunidad invaluable para estudiar a estos antiguos gigantes. El esqueleto, notablemente bien conservado, estaba casi intacto, incluidos sus enormes colmillos, lo que ofrecía una oportunidad única de aprender sobre la anatomía, la dieta y el entorno del mamut. El mamut colombiano, símbolo del Pleistoceno, era un herbívoro enorme que alguna vez vagó por las llanuras de América del Norte. El hallazgo de McEwen ha proporcionado a los científicos información vital sobre los estilos de vida de estas criaturas y sus interacciones con el entorno que las rodea. Después del descubrimiento, McEwen decidió donar los restos del mamut al Museo Perot de Naturaleza y Ciencia en Dallas, donde los paleontólogos han podido estudiarlo en detalle. Este extraordinario hallazgo ha despertado el interés público en la vida prehistórica, y el esqueleto continúa ofreciendo información sobre el papel del mamut en los ecosistemas de la Edad de Hielo, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos más importantes de su tipo en Texas. Nos vemos en el próximo video.